Bienvenidos a Megapixel Academy. Hoy vamos a tratar dos temas, la profundidad de campo y la exposición. Vamos a hablar sobre el triángulo de exposición, cómo balancear la cámara para tener una correcta exposición, una imagen correctamente expuesta. Así que seguimos luego de la intro. Cuando hablamos de profundidad de campo, nos referimos al espacio que está enfocado en nuestra imagen. Si nos fijamos acá, para lograr este desenfoque, que es a propósito, porque queremos resaltar el sujeto, por eso entonces desenfocamos todo el fondo y dejamos enfocado solamente a una parte de la libélula. Para lograr este efecto, hay diferentes puntos que se toman en cuenta, como es la apertura del diafragma, la distancia focal de la lente y la distancia entre la cámara y el sujeto. Acá también yo utilicé unos tubos de extensión para convertir el lente un poco más macro y así lograr acercarme lo más que pude a la libélula y así lograr este desenfoque tan chulo que se ve y cómo resalta el sujeto. Bien, acá también podemos ver la profundidad de campo en este retrato. Si nos fijamos en los ojos de esta chica, es lo que más enfocado se ve. Si se fijan ya acá en la barbilla, está perdiendo el foco, o sea que la profundidad de campo abarca desde acá, la parte superior de los ojos, las cejas acá es donde inicia el foco, hasta los labios. Todo lo demás está fuera de foco. Igualmente acá tenemos el sujeto completo enfocado, pero si nos fijamos de esta línea hacia atrás está todo fuera de foco. Mientras más se aleja, menos foco tiene. A esto nos referimos con la profundidad de campo. Todo el campo está desenfocado y el sujeto está en foco. Tiene poca profundidad de campo. Esto suele utilizarse bastante en la fotografía de retrato. Cuando hacemos fotografía de retrato queremos enfocar solamente al sujeto y desenfocar todo lo que esté a su alrededor para darle mayor protagonismo a nuestro sujeto. Bien, continuamos con el ruido. Cuando hablamos de ruido pensamos en sonido, pero en fotografía también tenemos ruido. El ruido en fotografía no es más que esos puntitos que se generan en la foto cuando tenemos escasez de luz. Lo que más interfiere en una fotografía para que tenga ruido es el ISO. Cuanto más alto esté el ISO, más ruido, más puntitos feos de diferentes colores tendremos sobre nuestra imagen. Este es el sensor de la cámara. Este es el que recibe toda la luz que nosotros permitimos que pase a la cámara. Él recibe la luz, la convierte en señales eléctricas y a través del procesador y un proceso matemático que realiza la cámara, pues se convierte en una imagen. Dependiendo de la sensibilidad que nosotros permitamos que tenga este sensor, va a tener mayor o menos luz. Dependiendo también de la apertura del diafragma, va a entrar más o menos luz. Y dependiendo de la velocidad del obturador, también va a entrar más o menos luz. Nosotros somos quienes controlamos la cantidad de luz que entra acá al sensor de la cámara. El obturador. Esta ventanita que ven acá es el obturador. El sensor está justo detrás de esta ventanita. Cuando nosotros hacemos el disparo, dependiendo de la velocidad que le estemos dando a la cámara, la velocidad de obturación, él va a abrir y va a cerrar rápido o despacio. Si nosotros ponemos el obturador en una velocidad de 1/200, va a ser muy rápido. Y ese sonidito que nosotros escuchamos, crack, crack, esa es la velocidad con que abre y cierra el obturador. Mientras más rápido abre y cierra esta ventanilla, menos luz va a pasar al sensor y más oscura va a salir la imagen. El diafragma. El diafragma está en la lente. Es este hoyito que tenemos en la lente y mientras más abierto lo colocamos, mientras el F, que es como se reconoce el diafragma, está más abierto, pues más luz permite entrar a la cámara. Mientras más cerrado en este huequito que está bien cerradito, pues ahí va a dejar pasar menos luz. La exposición. Cuando hablamos de exposición, hablamos de una imagen que está correctamente visible, que tú puedes ver la imagen correctamente, ves que está bien iluminada. Esto es la exposición. Tenemos que influyen para tener una buena exposición, como ya lo hemos mencionado antes, la velocidad, el diafragma y el ISO. A esto le llamamos el triángulo de exposición. Más adelante vamos a hablar de lo que es el triángulo de exposición, cómo funciona y cuáles son los resultados dependiendo qué tan alto, qué tan bajo tenemos la velocidad, el obturador y el diafragma. Sobreexposición. Como vemos en esta imagen, una fotografía sobreexpuesta es cuando está sin detalles en algunas zonas.
Cuando la fotografía está muy iluminada, como está acá, que pierde el color, se pone poco amarillenta, pierde el detalle de la piel, decimos que está sobreexpuesto, está quemada. Ustedes van a escuchar mucho en estos temas de fotografía que decimos la imagen está quemada. No es que se quemó literalmente, es que está tan blanco que pierde el detalle. Cuando hablamos de subexposición, pues hablamos de lo contrario. Hablamos de una imagen que no está correctamente iluminada, le falta luz para llegar a la iluminación correcta. Hay zonas que están empastadas, por ejemplo acá, si ustedes se fijan, la modelo tiene un sombrerito negro, pero no se logra ver nada, se pierde con las sombras. Entonces, esta imagen está subexpuesta. Si se fijan en las piernas, no se ve prácticamente nada, solo se ven los detallitos donde golpea la luz naranja, ya que tiene una iluminación de recorte de color naranja. Y esto sería lo que es la subexposición. Subexposición, falta de luz. Sobreexposición, exceso de luz. Este es el triángulo de exposición. Cuando hablamos de triángulo de exposición nos referimos al manejo de la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación. Vamos a hablar ahora de lo que conlleva el manejo de estas tres herramientas que nos dan la cámara para tener una correcta exposición. Cuando hablamos de la sensibilidad ISO, nos referimos a qué tan sensible se encuentra el sensor en ese momento. Puede estar más sensible o menos sensible. Cuando tenemos una sensibilidad a 100, hablamos de la sensibilidad base de la cámara. Algunas pueden bajar más, pero la base es 100. Siempre que podamos mantengamos la sensibilidad en 100. Si ya no es posible, pues lo vamos subiendo de a poco, lo menos posible. Siempre jugamos con lo que es el diafragma y la velocidad, y el ISO siempre lo damos con tacañería, de a poquito, lo menos que podamos dar. Eso hay que ser un poco tacaño con el ISO. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando subimos el ISO? Mientras más ISO, más ruido, más luz, tendremos más luz, pero esta luz viene acompañada de puntitos de colores, de puntitos negros, de puntitos que son molestos. Entonces, menor ISO, menos luz, pero mayor calidad de imagen. Mayor ISO, más luz, pero peor calidad de imagen y más ruido. Seguimos con la velocidad de obturación. Bien, la velocidad de obturación, como hablamos anteriormente, lo que hace es que cierre y abra el obturador más rápido o menos rápido, dependiendo cómo lo coloquemos. Si la velocidad está en 1/200, estará rápido, cerrará y abrirá rápido. Si lo ponemos en 2 segundos, él va a estar abierto por 2 segundos. Tú le das al botón y él va a hacer clac, y en 2 segundos y va a cerrar. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una velocidad de 2 segundos, si tú lo tienes en mano la cámara, la imagen te va a salir movida. La velocidad de obturación, mientras más alta, menos luz. Mientras más baja, más luz. Pero ¿qué sucede? Si tenemos poca luz y bajamos mucho la obturación y tenemos la cámara en mano, nuestra imagen va a quedar movida. ¿Qué sucede? Si ustedes la tienen en un trípode, pues pueden bajar la velocidad mucho más. Si la imagen es fija, no va a tener movimiento. Ahora, si tu sujeto está en movimiento, aunque la cámara esté en trípode, si tu sujeto está en movimiento, pues la imagen te va a quedar movida. En fotografía de deportes, por ejemplo, en carreras de carro, solemos utilizar la velocidad baja para captar el movimiento del carro. Ya esto es con una técnica, moviendo la cámara como mismo va moviéndose el carro, y así logramos frizar el carro y tener todo lo que está detrás del carro en movimiento. Esto da una sensación de velocidad, de alta velocidad. Y se busca también hacerse en algunas fotografías. Pero si ustedes lo que quieren es tomar una imagen que quede congelada, pues deben tener una velocidad alta. Mientras la velocidad esté alta, si una gota de agua va cayendo y ustedes toman a alta velocidad, pues la gota de agua va a quedar congelada. Ahora, si ustedes la toman en baja velocidad, va a quedar así como una nubecita cayendo, suavecita. Entonces, esta es la implicación de la velocidad de obturación. La apertura del diafragma no es más que ese huequito que tiene la lente que nosotros podemos abrir y cerrar para que pase más o menos luz. La apertura del diafragma tiene también una implicación, que es que mientras más abierto, mientras más bajo es el número F, si lo tienen en 1.4 por ejemplo, está muy abierto el diafragma, pues tendremos menos profundidad de campo. Quiere decir, si tienen dos sujetos y hay uno detrás de otro, el sujeto que está detrás va a estar desenfocado si ustedes están enfocando al primer sujeto. Si están enfocando al segundo sujeto, al que está detrás, si ustedes ponen el foco en él, pues el delante estará desenfocado. Mientras más van cerrando el diafragma, entonces va quedando ya más en foco, la profundidad de campo va creciendo
y van a tener los sujetos enfocados. Si ustedes van a hacer fotografía de grupo, deben tener el diafragma lo más cerrado posible para que tengan mayor profundidad de campo. Si van a trabajar con muchas personas, deben trabajar con diafragma cerrado. ¿Qué va a pasar? Van a tener menos luz, pero tienen que ayudarse. Ayúdense de la velocidad, ayúdense un poquito del ISO. Si tienen luces externas, colocarle luces externas, pero necesitan cerrar el diafragma para que todos salgan en foco. Así que ese es el triángulo de exposición. Esto es bueno que lo manejen al dedillo para que puedan tener imágenes correctamente expuestas. Analicen este triángulo de exposición, que es bien interesante, es fundamental para ustedes no estar pensando qué es lo que van a hacer cuando tienen poca luz, qué es lo que van a hacer cuando tienen demasiada luz, sino que esto lo puedan manejar rápido. El balance, siempre un balance, no demasiado ISO, tampoco puedo bajar demasiado la velocidad porque trepita, se mueve. Pero el diafragma, si lo abro mucho, desenfoca. Entonces, eso es un balance. Pero siempre sean tacaños con el ISO. Gracias por ver el video hasta el final. Si fue de tu agrado, pues déjanos un gran like. Suscríbete y comparte con tus amigos. Déjanos un comentario indicando qué tema te gustaría que tratemos y con gusto lo estaremos tocando en el próximo capítulo. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.